Entonces tenemos diferentes formas de curvas. O sea, siempre usamos esta curva, como decíamos, ¿no? Esta es la mínima concentración efectiva o concentración mínima efectiva que decíamos, ¿no? La mínima concentración efectiva, y esta es la concentración tóxica máxima, ¿no? O también llamada concentración mínima efectiva para la aparición de efectos secundarios, como lo llaman en algunos libros. Pero esta es la concentración, ¿no? Máxima, la concentración máxima tóxica. Y esto es lo que esto se llama el intervalo terapéutico. O sea, desde que aparece la acción hasta la posibilidad de que haya toxicidad. ¿Okay? Eso ya está definido para todos los fármacos. Ese se llama intervalo terapéutico. Ese intervalo terapéutico puede ser de rango estrecho. Acuérdense que hay de rango estrecho, que ya lo hemos visto. Entonces, esos medicamentos de rango estrecho se pueden monitorear a través del monitoreo sérico. A excepción de ¿quién? Warfarina. Pregúntese a warfarina, que se monitorea a través de su INR. Sigue siendo de rango estrecho, pero se monitorea a través de su INR. Entonces, miren las curvas intravenosa desde el 100%, y ahí van apareciendo el intramuscular, el subcutáneo, el oral, ¿no? Las diferentes formas de las curvas que tienen que aparecer ahí. Esta área, ¿no? Esta área de acá se llama área bajo la curva, AUC, o los españoles le llaman ABC, área bajo la curva, ¿no? En toda la bibliografía lo encuentran como AUC. El área bajo la curva sirve para dar la medida matemática a la biodisponibilidad. O sea, con esto se halla realmente la biodisponibilidad, con el área bajo la curva. O sea, haciendo el hallazgo, o lo que se llama la determinación estequiométrica del área bajo la curva. De esa manera uno halla lo que es la biodisponibilidad y la vida media. ¿Qué cosa es la vida media? Aunque ese es un concepto de excreción, ¿eh? Pero vamos a ponerlo de una vez acá. La vida media, para saber, es el tiempo que se requiere para disminuir en 50% el fármaco circulante. Sencillo. También es pregunta que rinde, igual que bioequivalencia, igual que biodisponibilidad y bioequivalencia. Son conceptos que tienen que tener clásicos. Vida media, el tiempo que se requiere para disminuir en el 50% la concentración del fármaco circulante. ¿Ok? De esa manera se relaciona con su menor acción, o sea, con la disminución de su menor acción. Entonces, habíamos hecho solamente la absorción, ahora la distribución. Y decíamos que la distribución va a depender mucho, tiene factores importantes. La solubilidad del fármaco. Habíamos dicho que el fármaco liposoluble es el que tiene mayor, ¿no?, volumen de distribución. Es el que tiene volumen de distribución más grande. Y el fármaco hidrosoluble es el que tiene volumen de distribución disminuido. Se queda generalmente circulante y se excreta con mucha mayor facilidad, porque es hidrosoluble. Eso es en primer lugar. El segundo concepto de la distribución que tiene que quedar claro es la fijación a las proteínas. ¿Ok? La fijación a las proteínas. Como habíamos dicho, la fijación a las proteínas puede, si ahí me dicen, tiene 20% de fijación a las proteínas, es muy bajo. Entonces, probablemente la vida media sea corta. Porque si hay mucho fármaco libre, con mucha facilidad va a ser excretado. Con mayor facilidad va a ser excretado. Entonces, la fijación a las proteínas me puede dar una idea de que ese fármaco tiene una vida de media corta. Una vida media corta. ¿Por qué es importante utilizar fármacos de vida media corta? No todos los de vida media larga son mejores, ¿no? Entonces, ya entramos en el problema de tamaño, ¿no? Siempre hay un problema de tamaño. Entonces, más corta, más larga, ¿no? Para reírse un rato. Todas son importantes. Corta, menos posibilidad de tiempo de efecto adverso. A ver, me explico. Beta bloqueador. Si yo beta bloqueo a un paciente por cirrosis, ¿cuál es el efecto adverso que puedo esperar? Bradicardia.
Si se me produce la bradicardia y le doy un beta bloqueador de vida media larga, va a estar mucho más tiempo con bradicardia, incluso podría tener complicaciones, bajo gasto cardíaco, etc. Por eso es que en el beta bloqueo siempre utilizo el que tiene vida media más corta, propanolol. Por eso es que propanolol es la elección, porque tiene una vida media corta, 20 a 30% de eficacia a las proteínas. Generalmente se depura en 6 a 12 horas máximo. Entonces el paciente me hace bradicardia, dejo de darle, me espero 6 horas, debe mejorar. Mientras que un atenolol me puede tener al paciente hasta 72 horas con bradicardia. Entonces nunca se betabloquea a un paciente con betabloqueadores de vida media larga. Cosa que a veces uno vea, de inicio, le metieron, lo van a betabloquear, le dan atenolol. No estamos hablando de utilizarlo como antihipertensivo, sino estamos hablando cuando se utiliza el betabloqueo, por ejemplo, para cirrosis. ¿Dónde más se usa el betabloqueo? Hipertiroidismo. Por eso que ustedes van a ver que el hipertiroidismo siempre se empieza con propa. Siempre se empieza con propa. Incluso cuando tienes pacientes coronarios en el momento del Zika, tratas de usar o propa o metoprolol. O sea, lo mejor es meto, pero si no tienes metoprolol, ¿con qué lo vas a betabloquear? Con propa. Pero ¿con qué lo vas a mantener después? Ya cuando esté, ya lo vas a pasar a un vida media larga, que es atenolol. Entonces, hay la utilidad también de saber eso, ¿no? Entonces, la fijación de las proteínas me da esa información importante y definitiva. Otra de las cosas importantes es el flujo sanguíneo en la distribución. Entonces, mientras menor flujo tenga un órgano, ¿no?, la distribución va a ser menor y por lo tanto la penetración, que es otro concepto dependiente de este, la penetración del medicamento va a ser mucho más lenta. Ejemplo, próstata, hueso, uña, ojo. Entonces, aquellos que van a ser oftalmólogos, una endoftalmitis. Entonces, muchas veces la instilación de un antibiótico tiene que ser local, porque la penetración es casi imposible a veces, ¿no? Es casi imposible. O sea, le vas a dar parenteral, pero también vas a hacer instilación local. Una prostatitis, esa prostatitis que tuvieron hace poco, ¿cuánto tiempo tuvieron que tomar tratamiento? Por lo menos 3 semanas, ¿no? Una osteomielitis aguda, mínimo 4 semanas. Una osteomielitis crónica, mínimo 6 meses. Entonces, por eso le digo, mucho depende del tiempo de tratamiento, por ejemplo, en antibióticos, y en otros tratamientos va a depender de poder penetrar ese tejido o pasar barreras. También tenemos las barreras, la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, como las 2 barreras más importantes. Todo eso influye en la distribución, ¿no? Como se llama, en la distribución. ¿Ok? Sí. Claro, el flujo sanguíneo influye, como decíamos, en diferenciar, ¿no?, la posibilidad de la penetración, el concepto de penetración del medicamento. Entonces va a depender del flujo que tenga el órgano. En ese caso, los órganos clásicos que tienen flujos disminuidos, hueso, uña, próstata, ojo, ¿no? Son órganos clásicos, o espacios. También existen, aparte de órganos, espacios de flujos disminuidos. Mediastino, por ejemplo, es un espacio. El endocardio, a pesar de que está bañado por la sangre, tiene un flujo propio muy disminuido. Por eso que las endocarditis requieren tratamientos muy prolongados, por ejemplo. El diente, también es casi imposible ingresar al diente a veces y tiene que tener tratamientos, ¿no? O a veces tiene que ser extraído el diente cuando está ya infectado, porque no hay manera de tratarlo. Entonces, cada órgano depende del flujo sanguíneo que tenga. Y eso va a depender también del tiempo de tratamiento, si es antibiótico terapia, o que empiece la acción de un medicamento, ¿no? Empezar la acción de un medicamento va a depender también de que pueda ingresar el medicamento a ese órgano. ¿Ok? Sí. La vida media nos sirve para lo que digo,
nos ayuda a calcular el intervalo de la espera. Pero eso significaría que si la vida media es la eliminación del 50% del fármaco, vamos a llegar a un punto en el que vamos a dar otra vez el fármaco cuando cuando la primera dosis ha sido completamente eliminada, ¿no? Siempre es así, porque te tienes que tener, en todo tratamiento hay que mantener un nivel de fármaco para mantener el efecto en forma constante. Y en ese momento nosotros podríamos ir arriba de la gráfica y llegar a La toxicidad. una toxicidad. Claro que sí. O sea, puede haber acumulación. O sea, esos son los riesgos, ¿no? Por eso que no solamente se maneja con vida media, sino también se maneja con fijación a proteínas. O sea, esa vida media está muy en función de la fijación a las proteínas. Entonces, mientras más fijación a proteínas hay, la vida media va a ser mucho más larga. O sea, hay una relación, ¿no? Que uno tiene que fijarse. Pero fundamentalmente lo que se utiliza para calcular el tiempo, o sea, para calcular la dosis es la biodisponibilidad y para calcular el tiempo es la vida media. Ahora, la vida media, ¿por qué este concepto del 50% es importante? Porque la dosis efectiva, cuando veamos ahora farmacodinamia, dosis efectiva, se llama dosis efectiva al 50%, es lo que nos va a determinar la potencia y la efectividad del medicamento. Eso lo vamos a ver cuando hagamos en ese momento farmacodinamia. Entonces vamos a ver cómo en una curva hay un momento en que el medicamento va a alcanzar, ¿no?, el 50% de su efecto, que generalmente es por actividad intrínseca del medicamento sobre los receptores. Entonces, cuando alcanza el 50% de ese efecto, esa es una medida importante que se llama dosis efectiva al 50%. Y eso nos sirve para comparar la efectividad de los medicamentos, ¿no?, la potencia y efectividad de los medicamentos. O sea, comparativamente, por ejemplo, si yo quiero comparar diferentes antibióticos, o yo quiero comparar diferentes antidepresivos, o quiero comparar diferentes beta-bloqueadores, los voy a comparar en función a su dosis efectiva al 50%. Y eso se relaciona mucho con la vida media, como decíamos, que es el concepto, básicamente es un concepto vida media de excreción. O sea, cuánto es el tiempo que te demoras en excretar el 50% del fármaco circulante. Ese es el tiempo de vida media o la vida